Tardes del Sol. Dos de la tarde, 2 minutos. Continuamos en las Tardes del Sol, el magazine de la buena energía. Y en esta tarde de martes estamos hablando un tema importante de salud, la sinusitis, o como muy bien lo decía nuestro especialista La invitado. rinosinusitis. Exactamente, así es como debemos identificar esta patología, Jihan. Así es, bueno, le trasladamos una pregunta, aquí tenemos dos, pero la primera es si la rinosinusitis está relacionada con el reflujo o podemos sufrir de rinosinusitis cuando se sufre de reflujo. Eso por un lado. Y por otro lado, además preguntas que nos hacen nuestros televidentes a través de las redes sociales, es la relación que existe de esta patología con los niños, porque nos exponen un caso puntual, Jihan, y es una niña que tiene 9-10 años aproximadamente, y dice que en las mañanas, bueno, se levanta siempre, la mamá nos escribe, se levanta siempre la niña con una alergia, sobre todo cuando hay frío, los ojos se le ponen chiquitos, hay sensación Hay irritación, de irritación, le pican los ojos, y mantiene con la alergia constante. Nos preguntan si esto va relacionado a esta patología, doctor. Dos preguntas, doctor. Bien. Dos preguntas ahí puntuales, doctor. Comencemos por la segunda, que gustó más. Bien, e indudablemente son los síntomas típicos de la rinitis alérgica. Principalmente en las mañanas es cuando se presentan estos síntomas característicos: obstrucción nasal, estornudos, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos, hinchazón de los ojos. Eso indudablemente hay que investigarlo, hay que hacer unos estudios de extensión para saber si exactamente se trata de una alergia y comenzar a tratarla como tal. Con relación al reflujo, que es un tema bastante discutido, controversial, es decir, en realidad el reflujo tiene relación con la rinosinusitis. Hasta ahora no hay una evidencia contundente. En niños pequeños, indudablemente, como quiera que las estructuras están tan cercanas, cualquier situación en que la comida, el contenido del estómago se devuelva hacia el esófago y posteriormente hacia arriba pudiera irritar las vías respiratorias. En principio, es eso lo que sucede. También no necesariamente subir hasta la parte de la nariz o senos paranasales, sino simplemente por un reflejo que se produce desde el esófago, se congestionan los senos paranasales. Sin embargo, como les digo, estadísticamente no se ha comprobada esta asociación. Lo que sí se sabe es que, ¿por qué comencé con la segunda pregunta? Es porque la alergia puede darse también a nivel gastrointestinal, y estos pacientes alérgicos que tienen una rinosinusitis pueden tener condiciones intestinales, esofágicas, que le generen un reflujo, y ese reflujo estará asociado a la patología de sinusitis. Es importante investigarlo, sí, en estos pacientes, sobre todo con sinusitis crónica, sobre todo niños, y seguramente tratándolo se va a mejorar el contexto de toda esta patología, de todos estos componentes. Doctor, ahí lo interrumpo, de pronto habría que mirar más a fondo dónde viven, si de pronto la casa es muy húmeda, en qué sector pueden estar ubicados, también puede influir. Claro, indudablemente la contaminación ambiental. Bueno, primero la contaminación dentro de la casa, el polvo casero. Resulta que en todos los lugares del mundo existen unos pequeños animalitos microscópicos que son familia de los arácnidos, no son insectos, son arácnidos. Se llaman los ácaros. Ustedes han oído hablar de los ácaros. Por supuesto. Los ácaros se alimentan de la piel que cae en el piso, en el colchón, y constantemente están comiendo y están eliminando sus residuos. Esos residuos se dispersan en el ambiente y son muy alergénicos. Eso causa la inflamación alérgica. Por lo tanto, la contaminación con polvo, la mala higiene en la casa, tener las cosas guardadas, muchos objetos debajo de la cama, repisas, muebles abullonados, alfombras, estas cosas van a favorecer a que existan los ácaros. Ya los mohos también causan, porque las esporas que liberan de las paredes, los mohos que se forman en las paredes húmedas, esas esporas que se liberan también son alergénicas y causan mucha sintomatología, pero lo que más frecuentemente causa la inflamación alérgica en las vías respiratorias son definitivamente los ácaros. Antes que avancemos, Tefa, porque ya tiene pregunta en punta, no hemos hablado de los tipos. ¿Qué tipos de rinosinusitis existen? Bien, esa es una pregunta difícil. Bien, como todas las patologías, todas las enfermedades tienen se clasifican en agudas y unas en crónicas. La rinosinusitis aguda
es aquella que demora lo máximo en cuanto a síntomas unos 30 días. De ahí no pasa más. Y la sinusitis crónica es aquella que ha demorado en síntomas más de 90 días. Se habla de una sinusitis subaguda que está entre los 30 y los 90 días. Ya cuando hay una sinusitis crónica, las situaciones de base que se están presentando en ese paciente pueden ser diferentes. O sea, puede haber algunas otras patologías que están condicionando a que se haya cronificado ese proceso. Esas patologías son alteraciones estructurales de la nariz, llámese desviaciones septales, hipertrofia de los cornetes, en los niños las hipertrofias de las adenoides, hay ciertas alteraciones, variantes anatómicas en la nariz o los senos paranasales de algunas personas que favorecen a que una inflamación se complique más rápidamente o se presente más rápidamente. Y ya enfermedades raras, como se conocen como la mucoviscidosis, que es la fibrosis quística, y el síndrome de Cartagenero o la disquinesia ciliar. Son patologías bastante raras, pero que siempre tenemos en mente, principalmente en niños, los especialistas, cuando tenemos un cuadro de rinosinusitis crónica. Doctor, Jefferson Muñoz es un fiel televidente de las Tardes del Sol y está muy inquieto por el tema que estamos tratando el día de hoy. Él nos dice que él en este momento tiene rinosinusitis, pero que él tiene un niño, un bebé de 12 meses de nacido, que si la sinusitis es contagiosa. Sí, todo está en la dependencia de qué tipo de rinosinusitis tiene. Si tiene una rinosinusitis aguda, en la que ya se identificó una sobreinfección bacteriana, por supuesto que va a haber posibilidades de contagio de esta bacteria que tuviese él. En un principio, como se sabe, todas las sinusitis son virales. Si pasa de los 10 días, ya consideramos un proceso bacteriano. De todas maneras, todas esas medidas preventivas para evitar el contagio en una infección respiratoria aguda viral deben tomarse en una rinosinusitis en la medida de que haya un contacto muy directo. Ya en una rinosinusitis crónica, el control de los síntomas y todo eso va a permitir que la persona lleve una vida más normal, pero en la fase aguda sí va a haber una mayor posibilidad de contagio de los gérmenes que están ahí. Pero y en el caso de, por ejemplo, de Jefferson, que tiene el bebé chiquitico, un añito solamente, ¿cómo hace? Bueno, indudablemente lavado de manos, tal vez usar un tapaboca, evitar compartir los utensilios de la casa. Eventualmente esas serían las medidas básicas, evitar un contacto directo. No dormir en la misma habitación. También, y pues indudablemente ayudarse con los otros miembros de la familia para los cuidados del niño, para evitar tener un contacto tan directo si se trata de una rinosinusitis aguda, que sería lo que facilitaría un contagio en el niño. Ya los pacientes con rinosinusitis crónica, que tengan una rinitis de base y esto ya son medidas más difíciles, solamente en un proceso de agudización con síntomas de infección bacteriana sería como cuando habría que tomar las medidas. 2 de la tarde, 9 minutos. Bueno, doctor Escamilla, pero ¿cómo hago entonces para identificar realmente que estoy padeciendo de sinusitis cuando hay otras, por ejemplo, estas gripas quiebrahuesos que también dan dolor de cabeza, dolor en los ojos, congestión nasal? ¿Cómo hago para identificar que realmente estoy ante un cuadro de sinusitis? Claro que sí, Mauricio, y eso es lo más importante, porque no solamente las personas comunes y corrientes confunden, o la gente en general confunde una gripa o un resfriado, todas las cosas son diferentes, con una sinusitis. Y de hecho a los 3 días o el segundo día están tomando ya cualquier antibiótico que ellos mismos hayan comprado. Exacto. El tema está en la evolución de los síntomas. La cifra clave son los 10 días. Si comenzamos a contar la casa o en la oficina o en el trabajo, hubo un cuadro, un brote de infección respiratoria aguda, una gripa, y yo ya comencé a sentirme los síntomas, debo esperar hasta 10 días a ver si los síntomas persisten. La idea es que esos síntomas después del 5.º día vayan desapareciendo. Pero puede darse un escenario diferente, que al 5.º día los síntomas empeoren. Ahí sí ya estoy en una rinosinusitis bacteriana. Y también hay una sinusitis, que sería lo más raro, una rinosinusitis que se pudiera dar desde un principio a los 3 días con síntomas severos, fiebre alta, rinorrea, dolor de cabeza intenso, que ya también nos indica una sobreinfección bacteriana. O sea, son 3 escenarios, siendo el más común el de la evolución prolongada. O sea, si un paciente
demora más de 10 a 15 días con la sintomatología, probablemente tenemos lo que todo mundo llama rinosinusitis, que es en realidad la rinosinusitis bacteriana, susceptible de ser tratada con antibiótico. Moni, antes de conectarnos con nuestras compañeras que tienen preguntas de nuestros televidentes, sabiendo esto que usted nos acaba de mencionar, doctor, ¿ese es el momento indicado para visitar al médico? ¿O sigo tratándome de pronto con el antibiótico normal que probablemente ya he comprado en una farmacia o en algún momento un especialista me medicó? Bueno, y si ya comenzaste a tomar el antibiótico, a veces lo ideal es continuarlo, porque tomarlo muy poco tiempo pudiera generar resistencia. Lo ideal es que si esos síntomas son muy intensos o con las características que estoy diciendo, prolongados, debe hacerse la consulta. Tener en cuenta que si se me pasó del tiempo o yo vi que no mejoré, empeoré, toca inmediatamente, o la tendencia no es a mejorar, toca consultar con el médico o con el especialista. Bueno, 2 de la tarde. 12 minutos, Moni. Te concedo el placer, mi Mauro. Uy, muchas gracias. Porque es que están las niñas allá esperando que les traslademos las cámaras. Como diría el chavo, después de usted. Después de usted. Bueno, 12 minutos, compañeritas. Bueno, aquí estamos nosotras. Ustedes nos hacen dar mucha risa con esa manera de darnos paso. Y nosotras también queremos aquí hablar porque los televidentes están a reventar en las redes sociales haciendo todas esas preguntas acerca de la rinosinusitis y unas preguntas muy frecuentes que normalmente las escuchamos en el día a día y aquí en las Tardes del Sol se las aclaramos, Anita. Bueno, de hecho ya el doctor estaba mencionando algo que nos estaban preguntando los televidentes que tenía que ver con el tratamiento, porque hay muchas personas que tienen esta patología que no les ha funcionado el tratamiento con antibiótico, como muy bien usted lo estaba mencionando, doctor, pero nos hablan de la alternativa de una cirugía. Cuando un paciente, digamos que no ha tenido buenos resultados con su tratamiento, ¿se puede operar? Bien, la cirugía tiene unas indicaciones específicas. En niños, por ejemplo, la cirugía para una sinusitis está indicada cuando hay muchos episodios al año, más de 4 episodios al año de esa sinusitis. Y la primera cirugía que se hace en un niño es la cirugía de las famosas adenoides. Las adenoides son una especie de bultico, de bolita de carne que queda detrás de la nariz, que obstruye cuando se crece mucho y evita que haya ese drenaje natural y esa ventilación natural de los senos paranasales. Estos niños que se someten a la adenoidectomía mejoran muchísimo en su sintomatología. Ya existen otro tipo de cirugías que se ofrecen, que son las cirugías de los cornetes, la cirugía del septum nasal, las cirugías específicas de los senos paranasales, que se llama cirugía endoscópica nasosinusal. Ese es el nombre hoy por hoy de una cirugía que actualmente se realiza para permitir la mejor ventilación de esos senos paranasales. Los senos paranasales que seguramente ya tienen procesos inflamatorios que han obstruido esos pasajes, esos corredores, entonces se utilizan unas cirugías específicas para abrir nuevamente esos corredores y permitir una ventilación. Eso no necesariamente va a quitar el proceso inflamatorio de base, pero sí va a permitir una mejor calidad de vida en estos pacientes. Bueno, ¿qué hay de cierto, doctor, que la mayoría de estos episodios de sinusitis mejoran solos? Las sinusitis agudas, sí, la gran mayoría, el 80-90% mejoran solos. Si son virales, vimos que en 10 días debe haber mejorado. Evolucionan en 10 días. Inclusive la rinosinusitis bacterianas pudiera dársele un periodo de observación a ver si hay una mejoría, porque el organismo, si es un organismo competente en sus defensas, inmunológicamente competente, seguramente se va a deshacer de bacterias y de todo lo que hay. Sin embargo, el antibiótico ayuda de manera importante en esta evolución. Eso es lo que debemos tener en cuenta para no usar de forma indiscriminada los antibióticos y generar lo que se llama la resistencia. Y no automedicarse, que es bastante importante en el momento pues que tenemos alguna sintomatología de sinusitis o de otra enfermedad. 2:16 de la tarde recibimos llamadas 518-4098, 524-3536. Yolanda se está comunicando con nosotros. Yolandita, bienvenida. Gracias, buenas tardes para Buenas todos. tardes. ¿Cómo vas, Yolanda? Bien, gracias a Dios. ¿Usted por qué Bendiciones empezó para con todos. Amén, amén. Sí, Yolanda, es que... Bueno, adelante con tu pregunta, Yolanda. Gracias.
Lo que pasa es que a mi esposo hace más o menos unos 2 años lo operaron de sinusitis y él tenía todos los síntomas que el médico pues ahorita está informando, olores en la secreción, Sí. bueno, mucha secreción, mucho dolor de la frente, muchas fiebres, y entonces lo operaron, pero él quedó, no sé si se debe a eso, quedó con una tos seca que se le quita 15 días, un mes, mucho, y vuelve y le da, pero esa tos es frecuente. ¿A qué se debe eso? Muchas gracias, muy amable. Vale, Yolanda, un abrazo. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias por Gracias, comunicarte Yolanda. con nosotros. Bueno, Yolanda, la realidad es que la cirugía, como mencioné, no necesariamente resuelve el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio crónico queda en nuestra vía respiratoria a pesar de haber operado. La cirugía ayuda a que se logre superar esas inflamaciones. Pudo haber mejorado el dolor de cabeza, la obstrucción nasal, las crisis de agudización, pero ese proceso inflamatorio en él puede estar también a nivel de su vía respiratoria inferior generando procesos inflamatorios bronquíticos, un broncoespasmo, en fin, seguramente hay se sabe que hay una asociación entre la rinitis y la sinusitis. Hay que ver qué clase de sinusitis era, si una sinusitis por pólipos. La sinusitis con pólipos son unas estructuras inflamatorias que se forman en la nariz por esa inflamación crónica. Esa sinusitis con pólipos está asociada al asma o a la bronquitis, pero también debido a sus cambios anatómicos que llevó a cabo su cirugía o que se dieron por su cirugía, puede estar habiendo un fenómeno de goteo posterior que favorezca la tos. Hay que investigar, hay que hacer algunos estudios, inclusive apoyarse tal vez con un neumólogo, revisar esos senos paranasales, ver que no hayan fenómenos de recirculación. Eso es un término específico que uno encuentra a veces cuando el moco se devuelve a las fosas nasales o a los senos paranasales por el mismo barrido que llevan a cabo los cilios de los senos paranasales. Hay que investigar más a fondo, ver qué pudiera estar sucediendo, pero como le digo, la vía respiratoria es un conjunto y puede en este momento haber un cuadro bronquial que hay que descartar también. Doctor Escamilla, pero entonces, según eso, la cirugía no es 100% efectiva. En medicina muchas cosas son efectivas, pero muchas nos ayudan a dar calidad de vida. Esta es una cirugía que te puede ayudar muchísimo. O sea, tanto como para la persona decir me curé eventualmente, porque va a respirar mejor, los dolores de cabeza van a ser menos frecuentes, los síntomas en general, la rinorrea, inclusive la tos, esos pacientes pueden mejorar, el asma mejora porque la mejor ventilación mejora, pero el proceso inflamatorio crónico no, son procesos inflamatorios muchas veces determinados de forma genética. Inclusive ya se identifican genes que determinan la aparición del asma, la aparición de la rinitis alérgica, la presencia de pólipos. Entonces, no hay cómo cambiar esto, definitivamente. Bueno, por acá tenemos participación a través de nuestras redes sociales. Jimena Gómez, una fiel televidente, doctor Jorge, nos está comentando lo siguiente, que por estos días de lluvia se quedó un rato en el balcón y se le taparon los oídos hace 15 días, que si de pronto eso tiene asociación con la rinosinusitis. Claro, la rinosinusitis definitivamente tiene influencia en muchos otros órganos. La nariz está vinculada al oído, específicamente al oído medio, a través de un conducto que se llama la trompa de Eustaquio. Ese conducto, así como se inflama la nariz por un resfriado después de haber tomado la lluvia, o haberse serenado, por decir así, va a hacer que la trompa de Eustaquio se inflame y la inflamación va a generar una presión negativa en el oído, que es lo que ella va a sentir. Sin embargo, hay que examinar el oído a ver qué sucedió. Puede ser otra cosa, puede ser un tapón de cerumen, puede suceder que la humedad misma hizo que ese tapón de cerumen, estando ella en el agua, el tapón de cerumen se expandió y ahorita siente los oídos tapados. Lo importante es examinar antes de decir, pero pudiéramos estar en esas dos circunstancias, una disfunción de esa trompa de Eustaquio o un tapón de cerumen. Todo eso lo va a identificar en una consulta. Doctor, una persona que tenga rinosinusitis puede mantener en un lugar donde haya constantemente exposición al aire acondicionado, o es mejor que se aísle, que lo apague o que maneje una temperatura indicada. Bien, el aire acondicionado
Hoy por hoy, como los conocemos, con filtros, con reguladores de temperatura, puede ser todo lo contrario, pueden ser hasta benéficos, porque van a ayudar a tener un aire mucho más limpio dentro de la habitación, en fin. Lo malo serían los extremos, los cambios, la temperatura muy alta, o también un aire acondicionado que disperse las partículas que están en el piso. Eso hoy se dice que los ventiladores no son adecuados porque hacen eso, dispersan las partículas y la persona va a estar más expuesta a estos aeroalergenos, se llama así. Mientras que aires acondicionados como los conocemos hoy son bastante benéficos en ese sentido, siempre y cuando se logre regular una temperatura que no interfiere. Pero es que a veces uno no puede, Doc, porque si uno llega de la calle, Mauro, donde está haciendo estos calores normales de nuestra ciudad, y llegamos a la oficina o llegamos acá al canal o a X lugar y el aire está full, a todo taco, como dice mi mamá. Así ¿Uno ahí cómo hace? Hay que evitar, sobre todo si ya se conoce la enfermedad de base, tratar de evitar ese cambio brusco. Eventualmente con una bufanda, con la misma blusa, con una chaqueta, evitar y ir poco a poco adaptándose a ese cambio brusco de temperatura, porque definitivamente es uno de los cambios, de los fenómenos físicos que dispara la crisis. Gradualmente. 2 de la tarde, 22 minutos. Hay muchas preguntas de nuestros televidentes en redes sociales. Todo el mundo está muy activo, mi querido doctor Escamilla. A nivel de prevención, ¿qué podemos hacer para evitar llegar a una sinusitis? Ya lo vamos a saber con el doctor Escamilla, pero antes vamos con nuestras compañeras allá en la parte externa de Telepacífico. Anita y Gihan, adelante, chicas. Sí, Mauro, muchos televidentes nos están escribiendo y eso nos gusta, que tengan ustedes esa participación constante. Para eso hacemos nuestro programa Las Tardes del Sol, para que aprovechen a nuestros invitados y formulen todas esas inquietudes que ustedes tengan. Hoy, hablando de la sinusitis, en @LasTardesDelSol nos dejan esta pregunta que me pareció súper buena. Bueno, doctor, ahora usted tocaba el tema de la cirugía, cuando uno accede a realizarse la cirugía de la sinusitis, pero me preguntan acá en redes sociales que si se puede realizar al mismo tiempo una cirugía estética de nariz. Bien, esa es una pregunta muy interesante, yo diría que bastante controversial. Todo va a depender de el cirujano que va a realizar esa cirugía. ¿Qué debe tener en cuenta él? Primero, que no haya ningún proceso infeccioso activo en ese momento y que logre él hacer un seguimiento después de la cirugía para evitar que esos procesos infecciosos vayan a afectar esa cirugía estética que realizó. Lo segundo es que las cirugías estéticas de la nariz hoy por hoy buscan un equilibrio entre lo agradable desde el punto de vista estético y lo funcional. Se busca que sea una nariz bonita, pero una nariz que funcione bien. Y de hecho, si una persona tiene unos cornetes hipertróficos, una desviación septal, y esa cirugía en conjunto se va a hacer con una estética nasal, con una rinoplastia estética, la cirugía de los cornetes y del tabique, por supuesto que su función nasal debe mejorar. Inclusive la cirugía endoscópica nasosinusal, siempre y cuando, como les digo, ya todos esos procesos infecciosos se hayan controlado totalmente y el proceso inflamatorio crónico se logre controlar antes y después de la cirugía con un seguimiento muy estricto. Es factible hacerlo, pero con muchísimo cuidado, y todo va a depender de esa pericia del cirujano para hacer los dos procedimientos al mismo tiempo, igualmente para poder hacer un seguimiento posterior que evite complicaciones. 2 de la tarde, 25 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en Telepacífico estamos felices. Ya viene el gran estreno, el lanzamiento de ese documental extraordinario en homenaje a la negra grande de Colombia, Leonor González Mina. Leonor, pronto lo verán en las pantallas, exclusivamente las pantallas de Telepacífico. Lanzamiento 2 de junio, previa desde las 7 de la noche, y el primer capítulo lo podrán disfrutar a las 8 en punto este 2 de junio. Leonor. Así lo veremos.